repasarla, verla. Bien, vamos a arrancar un poco con la presentación de la materia. ¿Sí? ¿Saben cuál es el alcance de la licenciada? Dirigir hasta la sub-20 en equipo primera, edición reserva, planteles profesionales, tercera y cuarta categoría, ¿no? Toda una cuestión de Conmebol. Esta materia es técnica y entrenamiento aplicado al fútbol juvenil y profesional. Táctica y entrenamiento aplicado al fútbol juvenil y profesional. Esto es rapidito. Dentro de la materia táctica, estos son los temas que van a ver. Después yo todo esto se lo voy a pasar. ¿Sí? Dentro de lo que es la técnica, entrenamiento aplicado al fútbol juvenil, estos son los temas tácticos. No quita de que ustedes en algún momento quieran tocar un tema determinado y por más que se adelante el tema, no tengo problema de tocarlo. ¿Estamos? ¿Qué sé yo? De pronto Argentina mañana juega con un sistema 3-3-1-3. Y ustedes bien, che, viste, profe, y empezamos, y ese tema o está más tarde, no hay problema, se trabaja sobre ese tema. O, por ejemplo, si ustedes ven que algunos temas que a usted le interesen no están, lo podemos tocar, no tengo ningún problema. El trabajo final, esto es muy importante para que ustedes vayan trabajando hoy. Tienen que presentar un trabajo, un tema de trabajo, bueno, esta es la presentación. Primero la introducción, por ejemplo, vamos a decir, tema del trabajo, transición. Después, en la primera hoja dice trabajo final, introducción, transiciones. Después en la segunda hoja dice objetivo. ¿Sí? Bueno, las transiciones son los momentos de juego cuando tengo y no tengo la pelota. Después, tercera hoja. Este trabajo resulta de una investigación que realicé con, por ejemplo, con mi categoría de fútbol femenino de Racing de primera división. Después das una breve explicación de lo que se trata el tema y después en el desarrollo, sería la cuarta hoja, cómo es el trabajo que va a desarrollar las transiciones, a través de qué, de un ejercicio analítico, un ejercicio jugado, a través de qué. Después de todo esto, una conclusión. Considero que las transiciones son lo que te permite ganar o perder el partido. Fin. Cuando una vez, bueno, si ustedes han buscado autores, material, ¿cómo lo voy a evaluar? Cuando ustedes presenten el trabajo, lo vamos a hacer online. Está presente en la clase y tenés que hacerlo en PDF y presentarlo. Y nosotros el resto, tanto profesor como alumno, vamos a estar escuchando cómo vos expresas todo tu trabajo de investigación. ¿Sí? Una vez que terminas de disertar, que no tiene que ser más de 5 o 10 minutos como mucho, todos te vamos a hacer una pregunta, inclusive los alumnos, y ahí terminó el examen. ¿Sí? ¿Entendió? Todo rapidito. ¿Se entendió eso? Sí. Presenta un trabajito, yo te voy dando la pauta, trabajando desde ahora, pero dura un año esto. Bueno, todo, son 2 exámenes, para táctica y para técnica. Entonces la técnica era, el tema, la introducción al tema es conducción. Entonces, objetivo, bueno, expresa que la conducción es el movimiento más individual que tiene el jugador de fútbol, que se empieza a desarrollar Listo, pasamos a la tercera parte, ese es el objetivo. Tercera parte, ¿cómo desarrollo el trabajo? Bueno, yo voy a trabajar primero de una forma analítica, donde los niños a través de una hilera para conducir la pelota 10 metros de forma recta. Segundo ejercicio, a través de zigzag, y ustedes van a trabajando con eso. Conclusión, final. Los niños que no aprendan o no desarrollen la técnica individual de la conducción, le va a ser muy difícil jugar al fútbol. Chao. Y ahí termino. ¿Se entiende? Ese mismo material se lo vamos a dar a los compañeros, se lo vamos a regalar y lo vamos a disertar. ¿Estamos? Con cámara prendida y con grabación al día. Bueno, como estamos haciendo ahora. Bueno, ya pasamos directamente a lo que es la materia.
¿sí? Concepto de la táctica. ¿Sí? Se habla muchísimo de la táctica, muchísimo. ¿Sí? Yo principalmente trato de analizarla desde un contexto global, donde tanto la táctica individual como la táctica colectiva es sumamente importante. La táctica la entiendo desde lo que es el pensamiento táctico, todo lo que sucede a nivel mental de forma individual y de forma colectiva. No es que nos transmitimos telepáticamente, mente a mente, pero sí actitudinalmente. Por ejemplo, una acción táctica colectiva es toco y paso. El compañero sabe que me la tiene que devolver. Es un conocimiento táctico, un conocimiento cognitivo, un aprendizaje donde el jugador sabe que a través de ese movimiento se conecta con el compañero, no solamente de forma técnica, sino también de forma táctica. ¿Sí? Esto de forma global. ¿Sí? Pero quiero que uno de los conceptos fundamentales que entiendan que la táctica también es colectiva, que no tiene que ver solamente con el conocimiento del jugador a través del desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Todo lo que se habla de táctica, en este caso, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con todas las acciones que suceden dentro del campo. ¿Mm? Después va a haber tiempo para desglosar un poco. Pero principalmente necesito que empecemos a trabajar con algunas terminologías que me parecen muy importantes en el fútbol. ¿Estamos? Bien. Cuando hablamos de habilidad, ¿sí? Muchas veces los entrenadores decimos, qué hábil que este jugador. Bien, no siempre la habilidad está puesta al servicio del juego. ¿Estamos? A ver, hacer una chinelita, hacer un sombrerito que tiene que ver con la técnica también, no precisamente estamos hablando de la habilidad. La habilidad es todo aquello que podemos hacer con el elemento o sin el elemento que no está relacionado directamente al juego fútbol o al deporte fútbol. ¿Mm? Por eso los chicos que hacen malabares, por ejemplo, en la calle, no significa que pueden jugar al fútbol, por más que tienen una habilidad con el elemento. El tema es que si es que realmente pueden ponerlo al servicio del juego o no. Pero bueno, ese es un término que se utiliza mucho, lo cual no vamos a descartar porque está en el lenguaje cultural. ¿Se entiende? Como aquellas cosas que uno cuando va a otro país y escucha hablar de portero, o de arquero, o de guardameta, o de cuidapalo, o de guardapalo, lo que sea, nosotros, bueno, entendemos de qué se trata, no descartamos, pero sí entendemos de qué se trata y sí aceptamos la terminología. La habilidad se acepta más por una cuestión cultural y de modismo o de costumbre, pero no de concepto. ¿Estamos? Pero nosotros los entrenadores tenemos que entender que la habilidad, si bien es importante y necesaria, no siempre está al servicio de la actividad. ¿Estamos? Para tal caso, lo que nosotros vamos a hablar es de la técnica. Y ahí sí, la técnica tiene que ver con todo lo que podemos hacer con el elemento, ¿sí? Que nos permite, de alguna forma, poder disfrutar de la actividad. ¿Estamos? Cuando hay una buena técnica, tengo ahorro de energía, tengo efectividad en el pase, si fuera un pase, ¿sí? Y por consiguiente tengo la posibilidad de disfrutar con el resultado bien hecho. Pero la técnica tiene que ver principalmente todo aquello que pueda hacer con el elemento, ¿sí? La técnica no es solamente individual, la técnica también es colectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un pase, el pase no termina cuando sale del pie de quien da el pase, sino termina cuando le llega bien al compañero. Como es el pase el medio de comunicación más importante que tenemos, no verbal, el elemento más importante que tenemos para comunicarme con el otro,
es importante hacerle entender a los niños, a los jóvenes, que el pase comienza con aquel que arroja la pelota y termina recibiéndola bien a aquel que la va a recibir. Si no, no es un pase. Es el primer y quizás el medio más importante que tenemos de comunicación no verbal dentro del campo de juego. Entonces, tanto la táctica como la técnica son individuales, pero también son colectivas. Para conectar un buen centro no alcanza con saberle pegar, sino en qué momento pegarle para que sea beneficiado a aquel que cabecea. Siempre cuando trabajamos los centros, yo les pido a los jugadores que intenten beneficiar a aquel que va a recibir el balón, la pelota. Es fundamental. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos cómodos? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Cuando hablamos de la táctica, volvemos a tocar el tema, es la posibilidad de, a través del pensamiento, conjugar todas aquellas cuestiones físicas, técnicas, teóricas, de conceptos psicológicos y demás, en beneficio de lo individual puesto al servicio de mi compañero y en situación que esta posibilidad no permita superar al adversario. ¿Estamos? Pero táctica es eso principalmente. Todo lo que relacionamos a la táctica lo relacionamos a la cuestión cognitiva, pensamiento, a los conceptos, a las situaciones de juego. Entonces muchas veces se escucha en la radio, en la televisión, este equipo está parado tácticamente muy bien. Las razones no están tan equivocados, pero ese término principalmente está relacionado a los sistemas de juego, no al pensamiento táctico. Por eso hay que ser cuidadoso a veces cuando transmitimos el concepto, ¿estamos? Ya sea técnico o táctico. Y en el fútbol hay distintas corrientes que hablan de la estrategia y la relacionan directamente a la táctica, al pensamiento táctico. Pero hay una corriente del fútbol y en la cual yo abrazo y en la que me gusta a mí, de decir que las estrategias tienen que ver principalmente con todos aquellos movimientos preestablecidos. Por ejemplo, yo le digo que el arquero se la dé al 2, el 2 al 4, el 4 al 8, el 8 se la da al 5 y el 5 hace un cambio frente al 11 y el 11 tira un centro y el 9 y el 7 se cruza para recibir la pelota. Ese es un movimiento preestablecido que lo puedo repetir constantemente y después ponerlo en el campo de juego o lo trato de hacer. También lo relacionamos a todo lo que es balón parado, tiro libre, saque de arco, saco lateral, penales, vieron que el penal también puedo dar un pase, bueno, a eso lo relacionamos también la estrategia. Y en una tercera parte, todo lo que sucede antes y después del partido de fútbol. Porque lo que sucede dentro del partido de fútbol tiene que ver con lo preestablecido y con todo lo que es el balón parado. Pero estratégicamente yo puedo y debo preparar el equipo de Oche. El sábado juego en cancha sintética. Bueno, me tengo que preparar en una cancha sintética. Y esa preparación puede ser que entrene en una cancha sintética, puede ser que revise qué jugador tiene la posibilidad de unos botines para sintético, bueno, todas aquellas cosas. Que la cancha es más rápida, que la pelota va a picar distinto a la de la tierra, bueno, eso también. O si me voy mal profesionalismo, esto, concentro o no concentro, en un hotel, en un albergue, qué comen, a qué hora lo levanto, cómo armo la habitación. Todo eso también tiene que ver con el antes y el después. Esto, después del partido, hieloterapia, descanso, bueno, una buena alimentación, lo que sea. Eso también son terminologías que yo tengo que manejar. ¿Estamos? Bien. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿sí? Y en esto abro el debate. ¿Qué es más importante? ¿La técnica, el huevo, o la táctica, la gallina? El caso es un gallo. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es más importante?
A uno sin pelearse. Vamos, anímense, vamos. Profe, para mí la técnica es muy importante, porque la táctica después las funciones las podés aplicar según la técnica que desarrolle el jugador, ¿no? Vos le va a pedir alguna estrategia en el campo, sabiendo la habilidad y la técnica del jugador. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quiere agregar algo más? O algo que no esté de acuerdo, quizás. Nada más. Bien. ¿Qué aparece primero? Doblo la apuesta, ¿eh? ¿Qué aparece primero? ¿La técnica o la táctica? Para mí la técnica, o la faltante de técnica también. Piensen ustedes qué interesante este tema. Sí, ¿qué más? ¿La técnica o la táctica? ¿Quién enseña más? Son preguntas que hay veces que no tienen una fácil respuesta. Fíjense que un niño, cuando empieza a jugar de niño, no tiene técnica, no tiene una técnica depurada. Entonces el pensamiento tiene una función importante. Y ahí aparece, fíjense ustedes, si ustedes van a jugar con un niño a la atrapadita, al viejito, para agarrarlo, el niño quizá no tenga una buena técnica de correr, quizá no tenga alguna destreza para evitarnos, pero nos va a tratar de engañar. Va a ir para un lado cuando yo lo busco por el otro, o quizá te amague para un lado y salga para el otro. Pero la técnica, no hablo de técnica en el fútbol, sino hablo de otro tipo de técnica más global que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, no está depurada. Sin embargo, se apoya en su parte cognitiva, su percepción, su observación para poder resolver la situación de escapar. Cuando nosotros, a medida que un niño de 5 años, hay niños que te sorprenden desde la técnica, pero en su mayoría no tienen desarrollada la técnica. Entonces se tienen que apoyar en algún pensamiento que le va a resultar inmediatamente para poder esquivar esa falta de la técnica. Por ejemplo, fíjense los chiquitos por ahí, toman la pelota y corren con la pelota tratando de escapar del jugador que lo persigue. ¿No? ¿Se entiende? Trata de escaparse. La técnica es la que le resulta, pero dentro de su pensamiento hay que escaparse. Por eso ambas tienen mayor poderío en distintas edades. En las edades primarias es fundamental el desarrollo de la técnica, que se da principalmente entre los 8 y los 12 años. Es la edad sensible del niño y de la niña. Aunque hoy me puedo atrever sin ningún tipo de análisis, ni más que lo que veo, ni siquiera con una estadística, considero que hoy esa etapa se ha ensanchado. Me parece que un niño de 6 años ya están trabajando la técnica de una forma más natural seguramente, pero ya están trabajando, adquiriendo el conocimiento técnico. Antes se decía entre los 8 y los 12. Y yo creo que es hoy mucho más antes y más después. Yo creo que hasta los 14 inclusive. Siempre uno puede mejorar técnicamente, pero cuando hablamos de sensibilidad, decimos que en esa etapa es donde más posibilidades de más conocimiento va a adquirir. Creo que se ha ensanchado ese camino del aprendizaje. Entonces tenemos que hacer hincapié en el aprendizaje de la técnica, principalmente en esta edad sensible,
Porque después de los 14 años va a ser más difícil y aparecerá a partir de los 14 el concepto táctico sobre la técnica, ¿verdad? Concepto táctico apoyado en la técnica. Pero ahí el concepto táctico hace mejorar la técnica. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el niño tiene que desbordar y tirar el centro lo más cerca posible de la línea final de la cancha? ¿Por qué cree? ¿Se entiende? Desbordo por afuera y tira el centro lo más cerca de la línea del fondo. ¿Por qué creen que puede suceder eso? ¿O debe suceder eso? Creo que su pensamiento lo lleva, sabe que está el límite ahí. Bueno, puede ser desde el pensamiento de él. Sí. Es importante. Vamos a entablar 3 posiciones de tirar un centro. Fuera del área grande, siempre desde afuera, ¿no? Fuera del área grande, a la altura del área grande, al final del área de meta. Bien. El concepto táctico es que si yo tiro fuera del área grande, van a ingresar hasta los volantes y defensores para rechazar una pelota. Lo cual, los delanteros van a estar en desventaja, por un lado. Por otro lado, beneficia más al que está de frente que al que está de espalda o en diagonal en relación al arco. Segundo centro, a la altura del área grande. Bueno, beneficia principalmente a los defensores, ¿sí? Aleja al rival del arco, lo cual beneficia a la salida del arco. Tercera opción, final de la línea. Dada la comba de la pelota busca al delantero, aleja la pelota del defensor y del arquero, lo cual beneficia al que. Este concepto tiene que ver con un concepto táctico. Ahora, si un chico hace esto de llegar hasta el fondo y tira el centro y no le sale, con el concepto táctico, con la repetición, el niño va a ir mejorando su técnica. Y ahí su técnica se adquiere a través del conocimiento táctico. Y no al revés, que decimos, bueno, primero la técnica y después la táctica. Entonces, los dos caminos nos van a permitir el desarrollo de la técnica y el desarrollo de la táctica. Obviamente, aquellos jugadores que tienen mejor técnica tienen mayor posibilidad de respuestas que aquellos que la tienen mucho menos depurada. Por eso es tan importante trabajar la técnica como la táctica. Le voy a dar un ejemplo de la psicología, pero tiene que ver con el fútbol. Un niño a los 6 años juega de forma individual, egocéntrico, porque su psicología le exige eso, de que el balón es para él y no se lo puede compartir porque es mío. A partir de los 8 y los 9 años, ojo, esto no significa que no debo enseñar el pase, esto no significa que no tengo que dejar hacer lo que quieran, no. Significa que les debo enseñar todo aquello, pero también tengo que entender. Entonces, ¿qué capacidad técnica le voy a enseñar a un niño que es egocéntrico? ¿Qué se le puede ocurrir? ¿Qué puede ser que técnicamente le puedo enseñar al pibe? Porque a los 6 años es egocéntrico. Es la conducción. Por ejemplo, es un ejercicio individual. Individual en relación a que no me voy a conectar con el otro. Entonces, objetivo valor. A los 8 años aparece mi amigo, mi amiguito, y aparece la relación del pase. No es que antes no se hace el pase, no es que antes no se da pase, si se da pase siempre. Aparece mi compañero, y juego con mi compañero. Y ese compañero puede jugar con otro, y con otro. Entonces, aparece el sentido de equipo, ¿sí?
mi equipo. Y entonces, ¿qué enseñaría ahí? Con muchas ganas, pase. ¿Sí? El pase con mi compañero, toco pasos, juego paredes simples, juego con mi compañero. Después, si evolucionamos el pase, podemos entrar en otra cosa que lo vamos a decir después al último. Pero el pase, entonces ya conduce, controla, conduce, da pase. Porque la conducción y el control es muy importante, que tiene que ver con el desempeño de realizar la técnica depurada para el día de mañana. El control del pase es lo que manda, en líneas generales, a la posibilidad que el jugador se pueda relacionar y pueda jugar. Y hoy cada vez mucho más, el pase mucho más fuerte y el control tiene que ser perfecto, porque si no te rebota la pelota. Y es algo que se entrena muchísimo y que cuesta muchísimo la sensibilidad del jugador para lograr. Entonces, individual, aparece lo colectivo, a esa edad también aparece el objetivo, que tiene que ver con el arco rival, y después aparece con el tiempo individual, con mi compañero, el objetivo del arco, y aparece el objetivo defensivo, que defender mi arco. Que defender el arco no es lo mismo que defender al tipo que trae la pelota. Defender el arco es defender la meta, toda. Que no me rematen, que no me tiren centro, ¿sí? Que no me entren individualmente, y que si sale el arquero, alguien tiene que cubrirlo cuando sale el arquero, cuidar ese arco. Y después empiezan a aparecer otros conceptos, 14, 15 años, empieza a aparecer otro concepto táctico, otros movimientos tácticos, otras cosas donde el crecimiento cognitivo es fundamental. Por eso los grandes jugadores de 30, 35, 40 años siguen jugando, porque su técnica está depurada, su cuestión física está decayendo, pero su conocimiento, su interpretación, su pensamiento táctico se ha desarrollado para que le permita jugar con la edad que tiene. Fabián, ¿Sí? Escucho. recién pensaba, mirá qué paradoja, que hasta los 15 años, no digo que sea más, pero lo que más trabajas en el equipo, en lo individual, en lo táctico. Este desorden que puede tener el niño, pero a la vez ese desconocimiento que lo puede hacer más fácil adquirir un conocimiento. ¿Me explico? Si te vas a un plantel, ya te vas a un plantel más profesional, los chicos más grandes, ya hay más conocimientos. Lo que no implica que lo táctico te sea más fácil trabajarlo. ¿Me Pero mirá, explico? lógico que es también, dudo mucho que en línea general un niño de 16 años tenga mucho conocimiento táctico. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque el juego se aprende. Siempre se aprende jugando, ¿no? Sí, sí, Pero sí. primero, deberíamos hacer un corte entre el juego que adquiero por el hecho de jugar en la calle, en el club, donde sea, y después el aprendizaje táctico, que es lo que me da el club, que no me lo da el colegio, la escuela de fútbol, la calle. Yo le aseguro, yo le pregunto a muchos jugadores por qué es importante llegar hasta el fondo y tirar el centro, no te lo saben explicar. Porque no saben explicártelo, pero saben que lo tienen que hacer de esa forma. Si vos le decís toco y paso, ¿por dónde paso? ¿Por afuera o por adentro? Generalmente, por afuera. ¿Cierto? ¿Y Sí. por qué paso por afuera? Porque tengo más espacio. E inclusive puedo hasta ir afuera de la cancha y volver a ingresar más adelante. ¿Sí? Entonces, ellos no lo saben por qué. Pero lo hacen porque lo hacen a través de la repetición. Pero me parece muy importante explicárselo el para qué o el por qué. Y aparte, si yo voy a enseñar un movimiento nuevo, táctico,
tiene que ver un concepto técnico también. Es importante el para qué o el por qué lo hago. Hoy le hacía recibir, generalmente hago los volantes o los laterales, qué sé yo, el pase interno al 8, supongamos. Entonces ellos controlaban el balón muchas veces, o la pelota hacia adelante o hacia adentro. Yo le hacía ver que si el control era para afuera, me daba la opción hacia afuera. Pero si yo controlo hacia adelante o hacia adentro, ya mi recorrido técnico va a tener que ser con la pierna contraria para poder descargar una pelota X, y generalmente, el que va por derecha es derecho y el que va por izquierda es izquierda. Entonces, si yo controlo con derecha para descargar con izquierda, ya el movimiento del balón es distinto. ¿Sí? Y fíjense ustedes, si yo trato de lateralizar con la pierna interna, que está interna, hacia afuera, la pelota hace un recorrido donde favorece al defensor. Sin embargo, si la lateralidad es por derecha, como va, favorece al delantero que va, o al volante que va a buscar la pelota. Estas pequeñas cuestiones son importantes mostrárselas y enseñarles para qué, para sacar recursos. Dentro de la posición táctica, que no existe la posición táctica en ese aspecto, en ese concepto, la importancia de que tanto el 8 y el 4 y el 2 y el 3 y los que van por afuera siempre tengan un espacio considerado para poder lanzar la pelota hacia afuera o hacia adentro. ¿Se entiende? Corregía a un jugador hace 2 semanas que ha desarrollado una capacidad que ahora es un vicio y que es difícil de sacarla. Es donde viene del pueblo, jugando de lateral, cada vez que quería dar un pase hacia adentro, hace una pisada para salir con la pierna izquierda, siendo lateral. Entonces, se envició pisándola y metiéndola adentro. Entonces, ¿cuál es mi evaluación en relación? Que siempre ha jugado pegado a la línea y nunca tuvo la opción, porque lo enseñaron de esa forma, de jugar hacia afuera o por afuera. Entonces me decía, sí, profe, a mí esto nunca me lo enseñaron y siempre me lo dejaron hacer. Claro, de donde él viene, le sirve. Donde él está hoy, le sirve, pero no tantas veces. Porque ya pierde previsibilidad, todo el mundo se da cuenta. Estas cuestiones son muy importantes de detallar. Otra de las cositas que me importa comentárselo, que no estaba dentro de este PDF, pero tiene que ver con el conocimiento, ya dijimos lo que es la habilidad, ya dijimos lo que es la técnica, ya dijimos que es la táctica, ya dijimos lo que es la estrategia. Y ahora considerar el sistema táctico como una distribución de jugadores y nada más que eso. ¿Sí? Distribuir los jugadores. Y después hablar sobre los esquemas tácticos, que eso son otras cosas. Entonces, ¿es importante los sistemas tácticos? Sí, importante. ¿Por qué? Porque te demarca la cantidad de jugadores por línea, cuántas líneas, porque podemos tener 3 líneas, pero podemos tener 4 líneas, y quizás podamos tener la posibilidad hasta una 5ª línea para jugar. ¿Qué es importante para saber con cuánta gente juego por afuera, con cuánta gente juego por dentro? Es importante en función también. En una línea de 3 no se me ocurre que el lateral que va por derecha, el central que va por derecha, el central que va por izquierda, que pase al ataque por afuera. No se me ocurre, porque los trayectos serían muy largos, porque se tendría que abrir mucho esa defensa. Si yo no tengo la posibilidad de la cobertura de un 5 o de un volante que se meta adentro para dar esa opción, y sería muy arriesgado. Pero nosotros sabemos que en una línea de 4, la función del 4 o del 3 está determinada por el recorrido que tiene que hacer en la cancha. O en una línea de 5, o cuando trabaja un lateral derecho con un volante derecho, las posibilidades que dan. Bueno,
Eso es importante desde el sistema. Ahora, a partir de que se empezó a mover la pelota, tengo que ver en qué forma, qué esquema voy a utilizar cuando esté en ataque y qué esquema voy a utilizar cuando esté en defensa y cuál va a ser mi posicionamiento en esas transiciones y cuando la tengo y no la tengo. ¿Se entiende? Pero ahora hay algo más importante que eso, que es el hecho de qué voy a hacer con la pelota. Esto me parece fundamental. Se habla tanto de sistemas tácticos, pero no se habla de qué hago con la pelota. Y eso me parece muy importante. Che, cuando la tengo, ¿qué hago? ¿Y dónde la tengo? ¿Qué hago? Y eso es mucho más importante que los sistemas tácticos. Lo que pasa es que de pronto hablar de los sistemas tácticos nos presenta menos riesgo que hablar de qué voy a hacer con la pelota. ¿Sí? Que el prever qué voy a hacer con la pelota, ¿sí? Es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque en definitiva, en esta situación de juego constante y cambiante, vamos a depender mucho de la interpretación y de la sabiduría del jugador. Por ejemplo, yo digo, che, mi salida siempre es por el lado del 4, donde el 4 juega con el 8 con el 5 y hace un cambio frente para el 11. Eso está perfecto, porque son movimientos tácticos donde obviamente mientras va sucediendo todo esto, iremos avanzando, ocupando espacio y ya no vamos a estar con 4 atrás, sino vamos a estar con 3, y en algún momento quizás estemos 2 contra 2, atacando y qué sé yo. Bueno, ese conocimiento que nosotros tenemos en el movimiento, basta con que se demore un segundo el jugador o anticipe un segundo el rival para que cambie todo. Ahí cambia todo. Entonces, dependemos mucho, ¿sí?, del trabajo diario, de la técnica, de la táctica, de los movimientos preestablecidos, pero dependemos mucho de la interpretación del jugador. Entonces, y en esto hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo? Me hago la pregunta, ¿cómo puede ser, che, practicamos tanto la salida y nos salió perfecto, y pusimos rival y nos salió perfecto, y venimos el domingo y nos sale mal? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la información y el conocimiento. Hay una gran diferencia entre la práctica y el juego. ¿Se entiende? Esa diferencia, ese quiebre, lo tiene que hacer el jugador. ¿Cuándo? ¿Cuándo hace ese quiebre? Cuando esa información se convierte en conocimiento, si no es solamente información. ¿Y por qué hago esta gran diferenciación entre lo que es la práctica y el juego? Porque en la práctica tengo opción al error mucho más amplio que en el partido. ¿Entiendes? Entonces, yo puedo haber dado mucha información previamente, pero si el jugador no lo hace propio, es muy difícil que lo aplique cuando lo tiene que aplicar, cuando las papas queman, cuando está la hostigación del rival, cuando está el rival que desconozco, cuando la parte emocional y toda esa cuestión. Por eso es tan importante que esa información se convierta en conocimiento, en saber, para que después lo aplique. Y la pregunta que viene ahora, ¿qué es más importante? La frase, ¿se juega como se entrena? ¿Qué opinan ustedes? No tengan miedo, que no es un examen. Yo creo que ese sería el logro triunfante del técnico. Bueno, yo no creo que se entrene como se juegue. Sí. Ni del aspecto físico, ni mucho menos del aspecto táctico, ¿no? ¿Por qué? Porque en el juego, en la competencia, no hay margen de error. En el entrenamiento hay margen de error. ¿Sí? En el entrenamiento hay margen de error. Y ahí es permitido el error. En los partidos está permitido el error.
pero tratamos de que nos equivoquemos menos y en lo posible que se equivoque el rival, ¿no? Pero eso es tratar de imitar el partido en entrenamiento es lo más difícil que hay. Pero, obviamente, que es importante entrenar. Entonces, ¿qué le digo yo al jugador? Mi máximo rendimiento esto en un partido y mi mínimo rendimiento en un partido es esto. ¿Cómo hago para que esto crezca? Con el entrenamiento diario. Esto va a crecer, pero yo trato de que esto sea así y no sea así la diferencia. Y eso lo logro con el entrenamiento. ¿Se entiende? Es un lindo mensaje para que ustedes le digan a los jugadores: che, muchachos, en el partido vamos a estar acá y nos vamos a exigir el 100%. El entrenamiento, si yo entreno bien, del 100 en un partido que voy a bajar, porque voy a bajar, sí o sí voy a bajar, no voy a estar al 100 todo el partido, voy a bajar. En vez de bajar a un 50%, tengo que tratar de bajar el 75%. ¿Saben dónde lo logro? En el entrenamiento diario. El entrenamiento diario te hace de que si vos bajas en un partido sea lo más cerca del máximo que puedas dar. ¿Se entiende este mensaje? Entonces, para eso, de esta forma, convenzo el rendimiento. En un partido de los dos equipos físicamente estén iguales, tácticamente iguales, ¿saben quién hace la diferencia? Ahí aparece algo muy interesante. Dos equipos iguales, juegan igual, salen jugando igual, físicamente iguales. ¿Saben dónde está la diferencia? ¿Dónde se da la diferencia? En el segundo tiempo. ¿Y saben dónde? En la técnica. Realmente en la técnica colectiva. Entonces, si ustedes son un equipo que tratan muy bien la pelota, se enfrentan con un rival que no es mejor que ustedes con la pelota, y en el primer tiempo quedan empatados, quédense tranquilos, y cuando empiece a caer la parte física, el que mejor juega y que mejor trata la pelota con el compañero es el que termina ganando los partidos. Esto es estadístico. Aquellos jugadores, aquellos equipos que tienen mucho mejor balón, mucho mejor trato con el balón, tienen mayor posibilidades de que si a un equipo igual, físicamente igual, ganen a partir del conocimiento técnico. Ahora ustedes van a decir: che, profe, pero hay veces que hay equipos que no tienen la pelota y ganan los partidos. Claro que entonces, se entrenan para eso, trabajan para eso. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de jugar? Todas son válidas. Con todas ganas, con todas perder, con todas empatar, te va el descenso, salí campeón, con todas. ¿Por qué a mí me gusta hablar mucho de la técnica de colectiva? Porque creo, y estoy totalmente convencido, que cuando más tiene la pelota el equipo, menos se desgasta el jugador. Más se desgasta el rival. Más hace a crecer al jugador. Más tiempo la tengo, más crezco. Pero es cierto también que tiene más opciones más posibilidades de equivocarse. ¿Ah? Más de equivocarse porque tiene más tiempo la pelota. Pero también creo que aquellos equipos que saben jugar directo, que tienen delanteros que pueden peinar, lateralizar o bajarla, más los jugadores que hacen, qué sé yo, si peino, tener un buen delantero que pase en velocidad y gane la pelota y sepa definir, o si el delantero la aguanta y la rebota y ahí tengo volantes que construyen y pasan los laterales, qué sé yo, también es válido. Por más que el otro la tenga 70% y vos la tengas mucho menos y trabaje y haga. Ahora, estar convencido a una forma y entrenar la forma. ¿Qué pasa generalmente a muchos entrenadores? En el entrenamiento diario hacen una cosa y llega el partido y le agarra el wiki y dividen toda la pelota. Dividen. Entonces a mí cuando me dicen hay que morir con la suya, yo creo que la mayoría de entrenadores, si fuera cierto esto, traicionan
su idea, muchos entrenadores. No es fácil mantener una idea, más cuando es la que más arriesga, ¿no? El que tiene mala pelota es el que más arriesga. ¿Por qué es difícil mantener una idea? Principalmente en el juego colectivo. Porque tenés que convencer siempre al jugador que se va a equivocar muchas veces, que hay que volverlo a intentar, Y esos son años y a veces que son cuestiones culturales. ¿Ustedes creen realmente que el jugador de Barcelona de hoy no tiene que nada que ver con el jugador de Barcelona hace 30 años? Yo le aseguro que tiene todo que ver. Por más que hoy me pasaron un video, después se lo voy a pasar, de un pibito del Barcelona. Ese chico viene con un ADN de muchas generaciones que no son sus padres, que no son sus abuelos, que no son sus hermanos, pero son los jugadores del mismo club. Su filosofía, su cultura, su idea, su método, Ahora, para lograr eso, es que alguien dijo, no se traiciona la idea, se mantiene a pesar de ello. Y eso es muy importante. Pero bueno, los humanos también nos equivocamos y también nos agarra el quick y decimos, che, bueno, ahora, muchachos, no arriesguen más, dividamos la pelota. El problema está cuando vos no lo entrenas. Entonces, cuando vos le decís a un central, salta la línea, y el tipo le pega la pelota y cae al medio. Pero si vos la llevas, te perfila, podés tirarla al cajón. Pero ¿cuándo la trabajas? ¿Se entiende? O sea, ahí está el hecho de poder trabajar y ser convincente a lo que se pide. Hay tanto para trabajar en el fútbol y no te alcanza el tiempo. Estoy muy convencido de que a cierta edad es donde más táctico hay que ponerle y decirle el por qué, para que ellos con el conocimiento, una vez que lo hacen propio, puedan resolver. Es como decirle, en mi caso dirijo chicos que van a cumplir, tienen 7 y 18 años. Y yo quiero que esos chicos piensen como un tipo de 30. ¿Cómo hago? Tienen que tener conocimiento táctico. ¿Cuántos? Pocos. ¿Cómo pocos? Pocos que lo pueden interpretar. Hoy, por ejemplo, trabajamos salida con el 2 al volante lateral, salida con el 2 al 9, salida con el 2 al 4, salida con el 4 al volante, salida con el 4 al 9, ¿sí? Salida con el 2 al cajón. Ay, una barbaridad, demasiada. Una salida donde el 4 se meta adentro y el 5 va afuera para recibir el 5. O sea, movimiento del volante lateral, el semicírculo para recibir una pelota del defensor. Todo esos movimientos lo hicimos, ¿cuántas? 20 veces. 20 para un lado, 20 para el otro. ¿Ustedes creen que lo van a aplicar mañana? No lo van a aplicar mañana. Y vamos a tener que volver a repetir. Y lo más, y fíjense cómo son las cosas. Yo le enseñé, no sé, 6 salidas. Esto hace mucho que venimos, ¿no? Pero 6 salidas. ¿Saben? Y vos le decís, bueno, muchachos, ahora aplique cualquiera. ¿Saben cuáles aplican generalmente? La que recién hicieron. Ah, sí. Ni la 1, ni la 2, ni la 3. La que recién hacen. La última que hicieron. La que hicieron última. Se va a decir, entonces, claro, tienen el conocimiento, pero tienen la información, pero no tienen el conocimiento. Entonces no lo pueden aplicar. Fíjense, y con esto ya vamos terminando, para que estén tranquilos. El conocimiento tiene que ser principalmente inconsciente. Conocimiento inconsciente, claro. El jugador no está pensando la jugada, ya la tiene en su cabeza. La resolución también. Por eso es importante que a los jóvenes les rayemos tanto la cabeza que cuando tenga que utilizar algo, vaya al cerebro y saque ese conocimiento. Entonces,
vamos a la edad temprana. Yo le digo al niño, si vos conducís, el primer ejercicio, llega nuevito, 6 años, nuevo, le vamos a enseñar a conducir. ¿Sí? Va a conducir, empieza a conducir. Esto te va a ayudar a llegar al arco, porque el objetivo es poner la pelotita en el arco, ¿no? Entonces el chico conduce y mira la pelota, y si le pone una pared, se choca la pelota, se choca la pared, y la lleva como puede, ¿viste? Él sabe que de esa forma va a llegar al arco. Muchos vieron que le pegan a la pelota y le vuelven, no la conducen, le pegan, no la conducen. El tipo sabe que es para llegar al arco, pero no lo sabe hacer técnicamente. O sea, tiene la información, sabe para qué, pero es incapaz de hacerlo técnicamente. No tiene conocimiento. El tipo la repite tantas veces que la lleva pegada al pie, sabe que para acercarse, y en un momento deja de mirar la pelota. Ya adquirió ese conocimiento y sabe que va cerca al arco, va cerca del pie. Ese movimiento se convierte en inconsciente. Es inconsciente. Y así todas las cosas que ustedes enseñan, lo va a hacer de forma consciente, va a ser incapaz, hasta que después sea consciente y capaz, y después vuelve a ser inconsciente y capaz. Nosotros tenemos que lograr que el niño sea inconsciente y capaz. Por eso cuando uno ve un video de jugadores profesionales que a cierta edad hacían una cosa, y vos lo ves ahora y hacen la misma, ¿eh? Pero esta vez le metieron fuerza, velocidad, conocimiento táctico, observar, tener un panorama, ¿sí? Un conocimiento, una apreciación del espacio. Bueno, eso se va a adquirir. Por eso, hay veces que uno dice, che, pero se lo expliqué 100 veces, y siempre que venimos acá y no lo hace. Tiene el conocimiento, tiene la información, pero no tiene el conocimiento. Y si tiene el conocimiento, no se anima todavía, hasta que se animan y lo ponen. ¿Está? Es un proceso. Ahora, ¿qué pasa con el fútbol? Y con esto cierto término. Ustedes van a encontrar equipos que juegan solos. ¿Cómo que juegan solos? Sí, es tanta la capacidad que tienen muchos individuales, no los 11, pero te encontrás de pronto 4 o 5 jugadores que juegan muy bien, pues qué bien que juega este equipo. Y vos lo ves, juegan bien. Hasta inclusive puede salir campeón. La pregunta es, ese equipo, con trabajo consciente y no del resultado y no de lo que me puede dar individualmente el jugador, ese mismo plante que da 10 y yo lo quiero llevar a 15, ¿es más fácil de entrenar y llegar a 15? ¿Hace eso el entrenador, trate de llegar al 15 o se queda con el 10? Generalmente se queda con el 10. Porque como están metidos tanto en el resultado, no me importa si aprenden algo más. Me importa que sigan dando lo que dan ahora. Y ahí está cuando muchos jugadores, principalmente de edades muy tempranas, donde se apoyan en la fuerza, qué fuerte le pega la pelota, en la contextura física, ¿sí? Saca ventaja, un chico de 8 años, 10 años, saca ventaja, su contextura física y su velocidad y su fuerza. ¿Eh? Digo fuerza porque la fuerza está relacionada a la velocidad, pero es fuerza. Cuando el niño gana eso y yo no lo pongo, no lo estimulo en jugar con un jugador un poquito más grande, donde ese chico le cueste, ese chico va a llegar a no crecer en algún momento. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en el fútbol tiene que ver con esto de jugar incómodamente. El jugador diariamente tiene que estar incómodo, porque si está cómodo no aprende. Entonces tenemos que ir un poco más. A veces te enoja con vos, profe, para usted siempre le falta algo. Bueno, el
jugador tiene que estar incómodo para aprender. Esto es como ir al gimnasio y salir del gimnasio igual que entré. Sí, no te duele nada, si no tenés un poquito así, y bueno, vas a estar igual que siempre. Ahora, si vos vas al gimnasio y algo te tiene que entrar en fatiga, ¿no? Algo te tiene que quedar incómodo ahí, ¿no? Bueno, ahí es donde uno crece el músculo. La cabeza del ser humano es lo mismo. Cuando más cómodo está, menos deja de aprender. Es un concepto de línea general de lo que creo yo, ¿no? Así que nada, pregunta, dudas. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, ya con esto damos. Tengo una pregunta para hacerle, profe. Ah, Una pregunta que me quedó ahí del temas anteriores hablando. Para usted, ¿cuál es el técnico hoy más estratega y táctico? hoy, a ver, O un y otros. Yo creo que hay momentos para los entrenadores. ¿Cómo es chiquito este del Arsenal? Me parece que un entrenador que trabaja mucho lo táctico. ¿Arteta es? Arteta. No, Sí, Arteta. sí. Trabaja muy mucho lo táctico, pero es el momento este que él está pasando por lo táctico. Los entrenadores pasamos por diferentes etapas. Yo creo sin duda que el City, o Guardiola, más que el City, Guardiola, ha sido un entrenador que se ha basado mucho en el Barcelona, en el modelo, y en algunas cuestiones que tienen que ver, ese modelo tiene muchas cuestiones que ver con lo táctico, también presión alta ante la pérdida, amplitud para tener profundidad, equipos cortos para recuperar y volver a atacar, equipos cortos para poder presionar al rival. Eso es un concepto táctico. Y yo creo que hoy a Guardiola, por ejemplo, está en un estado de esperar más del jugador y no tanto de lo táctico. Por eso tiene grandes jugadores que solucionan, entre comillas, algunas cuestiones. No lo veo hoy al City como un equipo trabajado tácticamente, pero sí al Arsenal porque tiene distintos movimientos tácticos para sacar la pelota de atrás, por ejemplo. Uno que yo le nombre es posicionar al 5 en un cambio rápido, posicionar al 5 en la posición del 4 y que el 4 se meta, por ejemplo, el 4, el 3, se meta en la posición del 5 rápidamente en movimiento para que cuando reciba el 5 afuera en posición de 4 o de 3 tenga toda la cancha y como técnicamente un buen jugador puede jugar hacia adelante. Porque lo que uno evita o lo que uno trata muchas veces, que va a iniciar el juego, no siempre sea o tratamos más o menos que el que reciba por lo menos la segunda pelota sea el que técnicamente te pueda definir un movimiento. Porque si va a salir con el 2, con el 4, y ellos no tienen un receptor técnico, y va a ser muy difícil que el ejercimiento sea sustancial para adelante. Entonces son momentos que uno como entrenador va cambiando. Ni siquiera es una cuestión de maduración. Muchas veces los planteles te permiten hacer algunas cosas distintas y muchas veces no. Yo, por ejemplo, utilizo dos cosas que hace el Arsenal. El movimiento táctico del 5 y la posición del lateral 3 o 4, no en ese movimiento solamente, sino, por ejemplo, supongamos, pasa el ataque el 4. Yo hago doble 5, ponele. O un 5, como quieran. Pasa el 5 al ataque. Entonces me queda el 2, el 6 y el 3, ¿cierto? Sí. Bueno, yo al 3 lo posiciono en posición del 5 y juego 2 contra 2, el 6 y el 2. Si me dejan dos delanteros. Pero ese 3 se posicionó como volante central. Eso es algo que hace el Arsenal constantemente. Entonces, ¿por qué lo hago? No porque lo hace el Arsenal. Estoy convencido de que eso me va a permitir recuperar rápidamente la pelota y que vaya con libertad el 5 al ataque. Bajo un concepto táctico de equipo. Ahora, puede salir o no, y sí.
A veces sale y a veces no sale. A veces es un desastre y a veces es algo hermoso. Pero bueno, es relativo en relación a lo que el jugador tiene para darme, ¿no? Muchas veces no te da. Y, por ejemplo, ayer la cuarta local se ganó 3-0. No fue un equipo ordenado. Puede caer al entrenador si se quiere, pero yo digo, hay jugadores que no te dan nada. Entonces, antes de caerle al entrenador, tengo que ver qué da el jugador. Ganaron 3-0. Hay jugadores que no te dan nada, que no te solucionan. Y como hay jugadores que en un partido se ven superior al otro, ganan 3-0, podrían haber ganado 5-0, pero el jugador abandona el conocimiento táctico, el sistema táctico, la idea táctica colectiva para hacer lo que hacía en el barrio, que corre por todos lados. Y como está acá Ariel y Pablo, que lo conocen, el caso de Kevin. Kevin, en los partidos difíciles, se mueve en consecuencia a lo táctico. Pero los domingos se movió como se mueve el barrio, por todos lados. ¿Por qué? Porque se sentía superior y se cansó de perder pelota y también hizo muchas mejores, obviamente hizo más que... Pero se olvidó. La totalidad. Porque se olvidó y no se olvidó. Son tercos, son individualistas. Pero bueno, son ejemplos que sirven para el desarrollo. Bueno, gente, estamos listos entonces, ¿no? Cualquier duda, pregunta, ahí tienen mi teléfono, no tengo problema, en cualquier hora, cualquier día, tengan paciencia, yo mando material o lo que quieran. ¿Estamos, gente? Dale. ¿Listo? Buenas noches, que están bostezando algunos ya. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos, abrazo. Chao, chao. Chicos, nos vemos.